Cambiamos de tema, vamos a hablar con una sexóloga. Lo hablamos al principio del programa. ¿El sexo sigue siendo tabú? Vamos a hablar con Carolina Meloni. Caro, aquí Barbie te saluda. Mario también está en el piso conmigo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Veo mucho en las redes sociales que se está hablando mucho más, gracias a no sé si Instagram, TikTok o estas plataformas donde se hacen muchos videos, donde por ahí se está hablando más de sexo o se está dando más información sobre sexo, y también sexólogas o ginecólogos, ginecólogas están hablando mucho de eso. Pero hay que tener en cuenta también que puede llegar a haber información falsa con estas viralizaciones. De todas maneras, entre los jóvenes, Caro, ¿crees que ya no es tabú como quizás, no sé, estoy pensando 20 años atrás, que uno no hablaba con un padre o una madre de esto, era como todo en la casa, no se hablaba ni de educación sexual ni de nada? Sí, yo creo que dejó de ser tabú en los niveles que era tabú hace unos años atrás. Desde la implementación o los intentos de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, y es verdad que las redes sociales y estas plataformas de donde se comparten videos y algunas imágenes, se difunde información entre la cual, obviamente, hay fake news en todos lados. Obviamente también hay información que no es muy piola, que circula en redes, pero sí circula mucha más información y se abren muchos más temas de los cuales antes ni siquiera teníamos acceso, no sé, en las revistas que había para chicas en su momento, o bien en libros de biología o en algún libro donde sí había educación sexual. Sí se abren otros temas. Pero como todo, se empieza como a generar mandatos y normas nuevas, o sea, no cambia mucho la cosa, deja de ser tabú y empiezan a imponerse otros mandatos, digamos. ¿Cómo cuáles crees? Bueno, en principio que el sexo es lo mejor que te puede pasar en la vida, que hay que tener sexo, se empieza a tornar un mandato el inicio de las prácticas sexuales con otras personas desde muy temprana edad, la obligatoriedad de la masturbación. Endiosa y genera cierta presión también, ¿puede ser? Exactamente, súper. Cierta no, un montón de presión. De hecho, la mayor parte de las consultas que recibimos en general, quienes trabajamos en sexología, tienen que ver con muchísima ansiedad de desempeño y mucha exigencia respecto de la participación en prácticas sexuales. Y en esto de las consultas, ¿recibís más, una cuestión en general, de género, más de hombres, más de mujeres? Decís el desempeño, por ejemplo, problemas de erección. Sí, es indistinto. La verdad que en algún momento recibí más de ciertos géneros que de otros, pero en realidad en este momento es como bastante parejito. Y el desempeño tiene que ver, obviamente, con cuestiones relacionadas que las tenemos más asociadas con el funcionamiento del pene, por ejemplo. Pero en realidad el desempeño tiene que ver con cumplir con ciertas pautas en general. Erección, todas las personas, independientemente de nuestra genitalidad, tenemos erección en nuestros genitales. Entonces, dificultades con la erección, dificultades con la lubricación, dificultades con los orgasmos, porque tenemos que terminar en determinado momento, no mucho, no poco. Tenemos que generarle a la otra persona o a las otras personas algo en particular. Es como hay mucha presión. Sí, y eso no está ¿crees bueno. que eso es más para los jóvenes? Esto, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Problema de lubricación o disfunción eréctil. ¿Las consultas suelen ser de personas más grandes o hay chicos jóvenes con problemas o de lubricación o disfunción eréctil o ciertos problemas para lo que vos decís, esto del desempeño? Yo recibo muchas consultas de gente joven y cada vez más gente joven con más dificultades, por ejemplo, la disfunción eréctil. Cada vez es, a ver, si bien es verdad que hay mayor prevalencia en personas más adultas, la realidad es que estoy recibiendo muchas consultas de personas jóvenes que empiezan a consumir vasodilatadores o cualquier producto que se venda para pasar por encima de ciertas dificultades, cualquier producto, cuando digo cualquier producto, es cualquier producto, están consumiendo muchísimo y cada vez se torna como algo más habitual. O sea, se están automedicando, decís, chicos jóvenes. Sí. Para de no todas tener las disfunción edades. eréctil. Ajá. Sí, de todas las edades, pero cuanto más joven, como más impunidad, ¿no? Porque quizás cuando son más grandes decís, bueno, quizás tengo alguna dificultad coronaria o puedo tener algún otro problema de salud, como algo comórbido, entonces consulto.
pero de joven, entre que tienen poco acceso a ciertos recursos, tienen poco acceso a cierta información, por más que en redes circule un montón. ¿Qué tal, Carolina? En general tienen... Sí. Te iba a consultar porque efectivamente hay una presión social con respecto al sexo, donde te hablan justamente de la cantidad sobre todo, y una presión muy fuerte incluso, diría, para la generación joven. ¿Existe un mínimo o un máximo saludable de relaciones sexuales que una persona podría o debería tener en una semana, por ejemplo? De ninguna manera. De hecho, podemos sobrevivir sin tener sexo. O sea, que seamos seres sexuados y que seamos seres sexuales no significa que tengamos que tener intercambio sexual, genital o sexo en general para estar saludables. La realidad es que cuando hablan de que el sexo es igual a salud, eso es una falacia que está apoyada en cuestiones relacionadas con los neuroquímicos y las hormonas, y en realidad está más relacionado con ciertas respuestas sexuales y la respuesta neuroquímica de esas respuestas sexuales. En realidad podemos sobrevivir fantásticamente bien sin tener sexo. ¿Y es una preocupación gente que por ahí no tiene deseo sexual, que va a consultar como si fuese algo malo? Es que en realidad si no tenés deseo sexual y vos tenés, entre comillas, el deseo de desear, claro que va a ser una problemática. El tema es cuando, por ejemplo, no tenés deseo sexual, como le puede pasar a muchas personas, y no hay problema. Cuando siempre tuviste y te gustó y de repente pasa algo que puede ser orgánico o no, que hace que el deseo disminuya o desaparezca. También puede pasar que no tengas atracción sexual, que es lo que pasa en las identidades asexuales, y eso está perfectamente bien siempre y cuando no tengas dificultades, digamos, con tu propia identidad, que eso se trabaja por otro lado, no se trabaja con fomentar las prácticas sexuales, sino con una aceptación identitaria. Sucede que hay que ir evaluando qué es lo que pasa y en función de eso ir acompañando los procesos. Pero esto de cuántas veces por semana hay que tener sexo porque y aparecen papers, estudios, hay que leerlos bien, porque en realidad lo que dicen es otra revista cosa. de bienestar y tendencias. Sí, cada 2 meses sale una revista con hay que tener tantas veces sexo por semana para que la relación no se rompa, para que no, como que de repente no solo nuestra salud, sino nuestros vínculos parece que se destruyen. Caro, ¿y el deseo sexual en la tercera edad? ¿Recibís consultas sobre eso? ¿Hay mucha frustración al respecto? Sí, porque es otro mandato. El mandato ahora es al revés. O sea, si bien cada vez parece que podemos tener sexo más grande si antes no pasaba, o sea que también es una falacia, hay algo ahí que es un mito que tiene que ver con que a cierta edad, que en general es cuando se termina la edad reproductiva, parece que ya está, estamos para tejer mañanitas y quedarnos en casa mirando la tele. Y en realidad no, nos pasan un montón de otras cosas, podemos seguir teniendo deseo sexual y de todo tipo de deseo. Y la realidad es que si el mundo no acompaña eso que yo siento en el cuerpo, me va a pasar algo, digamos. Si me están exigiendo que yo esté teniendo sexo permanentemente para estar saludable y yo no tengo ganas, o me duele, o me pasan cosas, me voy a frustrar. Y es muy difícil que yo acceda, por ejemplo, a una consulta o a conversar con amigas si, no sé, tengo 70 años. Porque a los 70 años yo no tendría que tener sexo. Pero el mundo dice que es lo más saludable, entonces me entra en la contradicción. Por otro lado, es esto justamente, el mito de que pasada cierta edad, menopausia, por ejemplo, o alguna dificultad eréctil, y entonces no se tiene más sexo, como si, primero, no pudiésemos hacer algo con eso, y segundo, si el sexo fuese únicamente genital, podemos tener sexo con todo el cuerpo, no es necesariamente con los genitales. Claro, justamente hay una publicación tuya que ahí tenemos las redes sociales. ¿Qué es el coitocentrismo? ¿Lo pusiste así? ¿Qué significa eso? ¿Tiene que ver con lo que vos decías recién? Tiene que ver con también el genitalocentrismo, o sea, pensar que la sexualidad está únicamente reducida y circunscripta a los genitales y en consecuencia, en términos más heteronormados, o sea, esto significa centrados en que la heterosexualidad es la única o la más válida de las orientaciones sexuales, tiene que haber siempre coito, pene, vagina. Sí. Ese es como el sexo ideal.
Y la realidad es que si nos basamos en eso, nuestra vida sexual va a estar frustrada muchísimos años de nuestra vida, pero muchísimos. ¿Crees que cambió eso con la educación sexual integral, la famosa ESI? Porque imagino que tanto vos y yo y los chicos acá en general no hemos tenido ESI en el colegio. Sí era como algo más de anatomía, pero no se hablaba de placer, por ejemplo. Era como eso, enseñar a poner el preservativo quizás una sola vez y era reírse entre los compañeros. Era algo como muy eventual que se hacía en una sola clase, que se juntaban a todos los cursos, que uno tenía que hacer algunas preguntas anónimas, se hacían cualquier cosa, en una etapa adolescente era distinto, pero ¿crees que todavía falta la educación sexual integral aplicar ciertas cosas o crees que va avanzando a poquito y es algo que tiene que evolucionar y en algún momento va a llegar a darse de manera completa e integral? Eso sería ideal. Yo creo que la aspiración de quienes militamos esto es de que se dé realmente de manera integral. Pero es difícil, ¿eh? O sea, si bien ha avanzado, es difícil porque seguimos pensando que la educación sexual integral tiene que ver con el sexo, con la anatomía, con la fisiología y con la prevención de riesgos, lo cual incluye, ¿no? Obviamente está incluido dentro de la educación sexual. Pero no es lo único. Si seguimos explicando y hablando de educación sexual, centrándonos en la genitalidad y solamente en la fisiología, estamos en el horno. Esto que vos decías del preservativo, a mí, por ejemplo, yo nunca vi en la escuela el uso de un preservativo en una clase. Al contrario, a las chicas nos daban la toallita femenina, ni un tampón, ni un tampón. Se hablaba de menstruación y a los chicos se los llevaba el profesor de educación física al gimnasio y agarraba un palo de escoba y hacía que practiquen con eso, con suerte. O sea, era dividido. Ni hablar, Caro, si era un colegio religioso, por lo menos en mi caso, en un colegio religioso. Era como era más, por eso digo, era más anatomía y es más, el ciclo menstrual, por ejemplo, lo veíamos solo las mujeres, era como para aprender y no los hombres tanto, eso era más tabú, era bueno, pero a ustedes no les toca, no lo van a tener. Y es tan importante que lo sepan tanto los hombres como las mujeres. Tal cual, pero imagínate aparte si había alguna persona trans en el auditorio, se perdía un montón de información, ¿no? Sí, o sea, no había. ¿Para dónde? No había. Y la realidad es que no pero había. no podían. Sí, no, obvio, pero digo, no se conocía, era como más era una época, y estamos hablando, yo te digo, 15 años atrás, no demasiado, o sea, no es que, y bueno, y acá me apunta mi productor, ni en la tele, o sea, esta conversación que estamos teniendo nosotras, quizás no se podía dar. Y en cuanto a la educación sexual integral, ¿cuáles son las consultas en general que recibís, las dudas? Paradójicamente, mira qué cosa, ¿no? Porque estamos diciendo que la educación sexual se centra en anatomía y fisiología y paradójicamente la mayor cantidad de consultas que recibo, sobre todo en consultorio o en espacios de conversatorios y de talleres, tienen que ver con la anatomía. Es increíble, porque digo, si es de lo único que están hablando, ¿por qué no hablan bien? O sea, hay cosas del funcionamiento, sobre todo del funcionamiento genital de clítoris, vagina y vulva, hay un desconocimiento absoluto. Del pene se sabe un poco más, pero de todas maneras sigue habiendo mucha desinformación. Inclusive cuando a veces estas personas jóvenes que están consumiendo vasodilatadores, el sildenafil, tadalafilo y otros, no terminan de entender cómo funciona esa sustancia aún indicada por su médico. Y hay una cuestión psicológica también, Carolina, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Lógico. Directamente mucha gente se automedica en vez de, por ejemplo, ir a terapia, que es lo que necesita, quizás. Sí, y se automedica y eso termina funcionando como un placebo. Claro, o no sabe qué es lo que le está pasando internamente para no poder llegar a eso, entonces directamente o se frustra porque no puede o directamente recurre a eso que decías. Sí, claro. Y por eso digo, funciona como un placebo y en este sentido si tengo la pastilla tengo la vida solucionada, que en realidad es placebo, no le hace ningún efecto. Tengo la vida solucionada, me falta la pastilla y se acabó mi vida sexual. Nunca va a armarse ninguna pregunta porque lo resuelve con esa pastillita mágica. Y hay un tema, hay un tema que justamente se ha tocado mucho ahora en televisión, el tema de la violencia sexual, ¿no? Dentro de tener relaciones sexuales, ni hablar, o sea, no nos metemos en los casos de violación, pero sí de violencias sexuales que se pueden dar quizás también en una relación consentida. ¿También te llegan a ese tipo de consultas? Un montón. Un montón desde, por ejemplo, violencia sexual mientras se duerme, por ejemplo, esto es como súper habitual,
varones que agarran a sus parejas dormidas y tienen sexo sin consentimiento, sin consenso, sin nada, hasta estas violencias que son un poquito más sutiles y que cuesta identificar como violencia, que la mayoría se dan en relaciones de pareja establecida durante muchos años, donde se empieza a chantajear de alguna manera, se generan situaciones de culpabilización, manipulación, y bueno, el intercambio necesario para que haya paz, para que haya armonía en la pareja, para que no hayan otras situaciones de violencia es el sexo. Por eso esas microviolencias, he leído mucho esto de, no sé, sacarse el preservativo mientras están teniendo relaciones o no avisar, eso pasa mucho. Confundirse de orificio, ay, me confundí. Claro, esas manipulaciones que escuchás mucho, terminan, esas o microviolencias que vos tenés, que decís, terminan siendo quizás, o creciendo o evolucionando, o bueno, eso se puede tratar y decís, bueno, se trata en la pareja, si es que hacen terapia de pareja, y se soluciona. A ver, si llega a la consulta, en general puede tener una resolución un poquito más piola. En general no se resuelve con terapia de pareja, sino que se resuelve diluyendo el vínculo en términos generales, porque la persona que genera estas situaciones de violencia necesita, más que terapia de pareja, hacer una terapéutica específica respecto de situaciones, digamos, de conductas violentas que tiene, no solamente con su pareja seguramente, sí, como que se hacen extensivas a otras áreas. Si no llega a la consulta, sí, va increyendo y sí, pueden suceder otras situaciones un poco más graves. Bueno, más graves, no sé si esto medirlo como más o menos grave. Sí, es grave igual, pero bueno, se entiende que es como que escale algo o más violento. Sí. Carolina Meloni, sexóloga, muchísimas gracias. Acá tenemos tus redes sociales. Imagino que vos con todos los posteos tratás de responder algunas consultas y recibís consultas a través de las redes sociales. Te agradezco muchísimo. Hay un montón de tela para cortar, realmente hay un montón de temas para tocar, así que me encantaría tenerte también aquí de nuevo. Te invitamos al piso en Bravo, Argentina, para que vengas más que nada a hablar de educación sexual integral y también esto de las diferentes edades, porque a veces cuesta un poquito, y por eso me refería a la tercera edad y esa frustración en el sexo. Así que, Caro, estás invitada cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Un placer, muchas gracias.